Las estrellas susurraron secretos de antiguas civilizaciones de imperios que habían surgido y caído mucho antes de que el primer humano mirara al cielo nocturno a través de la expansión galáctica. 1000 especies prosperaron, cada una con su propia historia, sus propias guerras y sus propios mitos. Entre ellas, una leyenda se mantuvo aparte. Una historia transmitida de generación en generación, susurrada en cámaras oscuras y bibliotecas medio olvidadas. Los humanos, una raza tan destructiva, tan implacable en sus conquistas, que las especies más antiguas habían purgado todos los registros de su existencia. Algunos afirmaron que se habían borrado a sí mismos en un apocalipsis. Guerra. Otros creían que habían huido más allá de las galaxias conocidas, desapareciendo en el vacío y, sin embargo, su memoria seguía siendo una advertencia fantasmal de lo que la ambición desenfrenada podría desatar durante siglos. Las historias se desvanecieron en la oscuridad. Los grandes imperios los descartaron como meras fábulas, cuentos de advertencia para asustar a las civilizaciones incipientes. Después de todo, si tales criaturas alguna vez existieron, se fueron hace mucho tiempo. Hasta el día en que llegó la flota. El dominio de Raal había gobernado sin oposición durante miles de años. Su imperio abarcó cientos de sistemas, sus flotas incomparables, su tecnología siglos por delante de sus rivales. Cuando sus sensores del espacio profundo detectaron una anomalía en los márgenes de su territorio, asumieron que se trataba de un barco colonial perdido o una banda de piratas lo suficientemente tontos como para poner a prueba su poder. Enviaron un solo nudo de terror esperando un rápido exterminio. La tripulación del se rió cuando vieron los barcos primitivos, barcos de metal crudo moldeados por una eficiencia brutal en lugar de elegancia. Eran viejas reliquias de una era olvidada. Su marcada por innumerables batallas, el Vial los aclamó con la arrogancia de una especie que nunca había conocido el miedo. La respuesta vino en un idioma que el dominio había conocido durante mucho tiempo. Borrados de sus archivos, somos humanidad, nos rendimos o somos destruidos. El almirante de los Vacos se burló de que era imposible que los humanos fueran mitos extintos, pero mientras sus sensores analizaban la flota que se acercaba, una sensación incómoda enroscada en sus entrañas. Estos barcos viejos, ya que se movían con precisión, sus armas cargaban sus formaciones impecables. Descartó el temor de que el Raal hubiera aplastado a innumerables enemigos antes con un solo comando. Ordenó la aniquilación de la flota humana. Ese fue su último error. Los barcos humanos aceleraron más rápido de lo que tenían derecho. Atravesaron el fuego entrante como espectros, esquivando plasma de blastos con escalofriante precisión de sus armas obsoletas por el dominio de los estándares. Debería haber sido ridículamente ineficaz, pero ellos no fueron los primeros. Su barco se volvió oscuro en cuestión de segundos, sus escudos sobrecargado por un aluvión de la cinética de las babosas. Otro estalló en llamas como un misil antiguo devastador traspasado su núcleo. El Dreadnought, el orgullo de que el dominio de la flota apenas tuvo tiempo para enviar una señal de socorro antes de su puente fue destrozado por ferrocarril. Fuego de la batalla duró menos de una hora en la que los humanos no perder una sola nave. Palabra se extendió como la pólvora. Lo imposible había sucedido. Los mitos eran reales. Los monstruos habían regresado y venían. El dominio se apresuró a enviar más barcos, flotas más grandes, armadas enteras. No importaba, los humanos lucharon como demonios con una brutalidad y astucia que desafiaba la lógica. Usaron tácticas que el dominio nunca había encontrado. Estrategias nacidas de una historia de guerra como ninguna otra. No buscaron diplomacia, no pidieron términos, querían venganza por crímenes olvidados por el tiempo, por los pecados del pasado, por la galaxia que una vez trató de borrarlos. Y así, mientras las estrellas ardían y mundos enteros temblaban de miedo, un mensaje resonó en todo el cosmos. Llevados por los restos de cada flota del dominio que se atrevió a enfrentarse a ellos, la humanidad ha devuelto el dominio de Raal. Una vez que los gobernantes indiscutibles de la galaxia ahora se vieron atrapados por una sensación desconocida y aterradora. Informes de miedo llegaron desde todos los rincones de su imperio, cada uno peor que las últimas flotas enteras. Habían sido aniquiladas, colonias reducidas a cenizas y su dominio, una vez desafiado, se estaba desmoronando bajo el implacable ataque de un enemigo que durante mucho tiempo habían descartado como un mito en el corazón del dominio.
El canciller supremo Baco se paró en su gran cámara de guerra. Rodeado de su ranking más alto de los comandantes de hologramas, parpadeó antes de cada uno de ellos mostrando la misma cruda realidad humana: buques de guerra llamativo como fantasmas dejando nada más que destrucción a su paso. Esto es imposible, almirante Tanek murmuró, sus mandíbulas clic en la frustración. Estas criaturas son reliquias del pasado, de su tecnología es antigua. Sus buques de crudo como están ganando. Bacos volvió a su oficial de inteligencia de un pálido veral de piel llamada Sain, cuyas manos temblorosas traicionaron su miedo. ¿Qué sabemos de ellos? Él exigió que Sain dudara. No mucho, todos los registros de los humanos fueron purgados hace mucho tiempo. Lo poco que queda sugiere que eran resistentes a la guerra, pero esto, ella señaló la destrucción ante ellos, esto está más allá de lo que podríamos haber imaginado, tal vez nunca se fueron realmente, otro general murmuró, tal vez han estado esperando, observando, preparándose para este mismo momento. Las palabras enviaron un escalofrío por la habitación, la idea de que la humanidad no había desaparecido, sino que había estado al acecho en el edificio del vacío. Su fuerza era más aterradora que cualquier máquina de guerra. Suficiente especulación, Baco dijo. ¿Cómo los detenemos? Silencio, porque nadie tenía una respuesta. La guerra era diferente a todo lo que el dominio había enfrentado alguna vez. Habían luchado contra innumerables enemigos antes, de planetas rebeldes, imperios rivales, facciones piratas. Pero esos enemigos habían jugado con las mismas reglas, siguiendo las mismas leyes tácitas de enfrentamiento que los humanos. No lucharon sin honor, golpeando sin previo aviso, se negaron a negociar, se negaron a reconocer la rendición, apuntaron a los dominios, líneas de suministro, sus astilleros, sus reservas de combustible. Estaban librar una guerra total, algo que el dominio nunca había encontrado, y lo peor de todo es que parecía ser cada vez más fuerte. En el primer humano en la flota había sido pequeña, pero los nuevos buques de guerra fueron apareciendo cada día, donde quedaron procedentes de cómo se habían construido tantos barcos en secreto. Los dominios espías no tenía respuestas, y que profundizó en el terror. Y entonces la humanidad hizo algo realmente horrible: se llevaron su primer planeta. El dominio había asumido que los humanos no eran más que asaltantes, atacando rápidamente antes de desaparecer. Pero cuando cayó el mundo industrial de Cores 99, quedó claro que la humanidad no solo estaba aquí por venganza, sino que estaba aquí para conquistar sobrevivientes del planeta. Contó historias de soldados humanos como ninguna que el dominio hubiera visto. Lucharon con exotrajes que se movían como sombras y nunca dejaron vivo a un solo soldado del dominio. Las ciudades de Cores 9 ardieron durante semanas, y cuando murieron los incendios, la bandera humana se levantó sobre las ruinas. Un nuevo el imperio estaba surgiendo y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El pánico se extendió como un reguero de pólvora por el coro del dominio. 9 fue el primer mundo en caer, pero no serían los últimos. Informes inundados de flotas humanas atacaban profundamente en el espacio del dominio, tomando planetas con una eficiencia aterradora. Mundos que habían estado bajo el dominio gobernar durante siglos, ahora quemado con fuego humano. El canciller supremo ya no podía permitirse ignorarla. ¿Verdad? La humanidad no solo estaba ganando, estaban desmantelando el dominio. La paz por partes convocó a una reunión de emergencia del Consejo Superior, una reunión de los más seres poderosos en el imperio. La Cámara del Consejo, generalmente un lugar de control y orden, ahora estaba llena de miedo y desesperación. Debemos desplegar nuestros buques de guerra clase Omega. El almirante Torras Nak argumentó que su flota es poderosa, pero que no puede igualar el poder bruto de nuestras naves capitales. Ya hemos enviado barcos clase Omega. Zane respondió con su voz temblorosa. Fueron destruidos. Murmullos de incredulidad ondularon por la habitación como Bacos gruñó. Sevin respiró hondo. Los hemos subestimado. Sus barcos pueden ser viejos, pero su tecnología ha evolucionado de una manera que nunca anticipamos. Que sus armas eludieran nuestros sistemas de protección. Sus tácticas son diferentes a todo lo que hemos enfrentado. ¿Qué quieren? Uno de los miembros del consejo exigió que Seolin vacilara. Antes de responder, silencio vengativo. Luego la sala estalló en gritos. Esto es una locura. Somos el dominio. Negocia con ellos. Seguramente se puede razonar con ellos. No se detendrán hasta que estemos extintos. Bacos levantó una mano silenciándolos. Sus ojos reptiles brillaban con furia. Si es venganza lo que buscan,
entonces les mostraremos por qué el dominio ha gobernado esta galaxia durante 1000 años, quemaremos sus mundos, cazarlos hasta el último soldado, pero incluso mientras hablaba. En las palabras se sentían vacías, él sabía la verdad que el dominio siempre había ganado porque siempre habían sido más fuertes, pero por primera vez se enfrentaban a un enemigo que no temía por la humanidad. Esta guerra no se trataba de conquista o poder, era algo más profundo, algo más aterrador, era personal y en lo profundo del vacío más allá de los confines del espacio conocido. Una nueva flota estaba reuniendo a la humanidad, había regresado y recién comenzaban. La máquina de guerra de los dominios rugió a la vida en todo el imperio. Los astilleros trabajaron sin descanso produciendo buques de guerra más rápido que nunca antes de que los centros de reclutamiento se desbordaran a medida que los soldados fueron presionados al servicio. Sus mentes llenas de propaganda sobre los invasores de Terán, el dominio se había enfrentado a rebeliones, flotas rebeldes e imperios rivales antes, pero nunca un enemigo como este y aún así los humanos avanzaron. La guerra no se libró en términos uniformes, el dominio creía en el control, en la disciplina, en estrategias que habían funcionado durante milenios, los humanos lucharon con el caos, con la imprevisibilidad, con una brutalidad implacable que destrozó todas las doctrinas. El dominio había construido su imperio sobre una sola flota humana. Podría aparecer de la nada, golpear un convoy de suministros y desaparecer antes. Dominion incluso tuvo tiempo de reaccionar, sus naves no solo fueron rápidas, se movieron como depredadores atacando objetivos vitales con precisión, no perdieron el tiempo en enfrentamientos prolongados. Atacaron donde más dolía y luego vino la guerra terrestre cuando Dominion perdió Cores 9 asumieron que era una anomalía cuando perdieron que Trocei Sidral Prime en la misma semana se dieron cuenta de que era un patrón. Los soldados humanos eran diferentes a todo lo que Dominion había encontrado alguna vez con el Baal. Al igual que muchas especies en la galaxia, dependían de drones avanzados y guerra automatizada para minimizar sus propias bajas. Sus soldados eran comandantes guiando máquinas para luchar en su nombre, pero los humanos eran diferentes, lucharon en el barro, en las ruinas, en las calles, no dependían de las máquinas para luchar, por ellos eran las armas. Las tropas del dominio acostumbradas a una guerra limpia y calculada estaban horrorizadas. Los soldados humanos no se rompieron cuando eran superados en número, no se rindieron cuando fueron rodeados, lucharon con una intensidad que desafió la razón, con tácticas que no tenían sentido hasta que funcionaron. Lo peor fueron los soldados de choque de Terán, no solo mataron a los soldados del dominio, los cazaron, se adaptaron, aprendieron y explotaron debilidades más rápido que cualquier enemigo al que se había enfrentado el dominio. Un solo batallón del dominio podía ser aniquilado en una noche por un puñado de operativos humanos. Sus armas primitivas, según los estándares del dominio, disparaban proyectiles cinéticos que atravesaban armaduras como el papel, lucharon sin piedad. Y eso aterrorizó al dominio más que nada. Los humanos no solo estaban conquistando planetas, los estaban recuperando. El liderazgo del dominio se apresuraron a entender por qué eran la fuerza dominante en la galaxia, que habían gobernado sin oposición durante siglos, qué habían hecho para desertar esta guerra. Entonces ellos encontró la verdad en lo profundo de los archivos restringidos del dominio enterrados bajo siglos de información clasificada. El canciller supremo Voss descubrió un oscuro secreto: los humanos no habían desaparecido de la historia, habían sido borrados hace mucho tiempo antes de que el dominio subiera al poder. Sus antepasados se habían encontrado con la humanidad, una raza joven y ambiciosa que se expandía rápidamente, forjando aliens y dominando la guerra más rápido que cualquier especie anterior a ellos. Eran una amenaza no porque fueran malvados, sino porque eran implacables, por lo que los antepasados del dominio habían tomado la decisión de que habían cometido genocidio, Mundos humanos enteros exterminados, quemaron colonias hasta los cimientos y borraron todos los registros de su existencia. Habían cazado a los sobrevivientes hasta los confines de la galaxia creyendo que habían destruido a todos, pero de alguna manera la humanidad había sobrevivido y ahora, después de siglos en las sombras, habían regresado, no como conquistadores, sino como verdugos. La realización golpeó al canciller supremo Bacos como una muerte en él. La guerra no fue una guerra, fue un ajuste de cuentas.
Los humanos no estaban aquí para expandirse, conquistar o dominar. Estaban aquí para saldar una deuda antigua, una escrita a sangre y fuego, una que el dominio había olvidado, pero que la humanidad nunca había perdonado. Baco se paró en la cámara silenciosa mirando los registros antiguos en el HD de quemar ciudades humanas en el frío calculado exterminio de toda una especie. Los rostros de los líderes V de siglos pasados lo miraron. Con desprecio sus decisiones sellando el destino de sus descendientes. Los humanos tenían todo el derecho de odiarlos y, sin embargo, odio no era la palabra para lo que los humanos sentían. El odio era odio emocional. Podría razonarse con esto. Era otra cosa, esto era retribución. Un timbre repentino rompió el pesado silencio. Una transmisión de emergencia parpadeó a la vida en la cámara de guerra. El rostro del almirante Tanek apareció, su expresión una máscara de incredulidad y pánico apenas contenido. «Están aquí», dijo que la voz vacos huecos se enderezó donde Tanek tragado aquí en Bere Outram. Un silencio cayó sobre la habitación. Imposible, los humanos todavía estaban en las colonias exteriores, no deberían haber podido llegar a la capital de los dominios tan rápido, pero tenían. Una segunda alarma sonó. Mapas tácticos llenaron la cámara de guerra mostrando marcadores rojos descendiendo del vacío como espectros vengativos, buques de guerra humanos más grandes y letales de lo que el dominio había anticipado. Habían pasado por alto las defensas exteriores por completo, no estaban aquí para pelear otra batalla, estaban aquí para terminar la guerra. Los cielos sobre Bae-Outram se volvieron a disparar cuando descendieron las primeras naves de desembarco humano. A través de la atmósfera, las defensas antiaéreas cobraron vida, pero ya era demasiado tarde. Los humanos habían planeado este asalto con la precisión de una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. La sigilosidad ya se había infiltrado en las estaciones orbitales del planeta, tomó el control de las plataformas de defensa y las volvió contra su propia flota. Dominio. Los buques de guerra explotaban en órbita baja lloviendo escombros fundidos sobre sus propias ciudades en el suelo. Estalló el pánico. Los ciudadanos inundaron las calles observando horrorizados cómo su imperio, una vez invencible, colapsaba ante sus ojos. El propio dominio. Soldados, aquellos que habían sido criados para creer en la superioridad de su especie, ahora temblaban cuando los equipos de ataque humanos emergieron del humo, lucharon como demonios. El dominio nunca había visto una guerra como esta, implacable, brutal, eficiente. Los humanos no perdieron el tiempo con el teatro, atacaron infraestructura vital primero paralizando las redes eléctricas, las comunicaciones y la coordinación militar. En cuestión de horas, distritos enteros se hundieron en la oscuridad. Baco se quedó en su sala de guerra viendo cómo se desarrollaba la pesadilla. Sus almirantes se gritaban unos a otros emitiendo órdenes desesperadas en conflicto. No importaba que el dominio fuera sin perder humanidad, ya había ganado, tenía una última opción: preparar el protocolo de aniquilación planetaria. Dijo que su voz se calmó, la habitación se congeló, incluso sus generales más leales retrocedieron. El canciller Selin susurró que matará a miles de millones de nuestra propia gente si no podemos tener este mundo, ellos tampoco lo harán. Bacos dijo fríamente, pero antes de que se pudiera dar la orden, las puertas de la cámara de guerra se abrieron de golpe. Una figura entró flanqueada por dos soldados humanos vestidos con una armadura de color negro azabache. Bacos lo reconoció al instante. Había visto la cara del hombre antes, no en persona, pero en los viejos archivos enterrados, uno de los últimos sobrevivientes. Un descendiente de la raza masacrada, un humano. El hombre caminó hacia adelante, su casco debajo de un brazo, sus ojos llenos de algo peor que odio, certeza. Bacos apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? El humano sonrió. Justicia fuera del dominio quemado. Belprime cayó en una sola noche. Durante siglos el dominio había gobernado la galaxia con un agarre de hierro, sus flotas inigualables, su poder incuestionable, pero al final nada de eso importaba. La humanidad no había venido como conquistadores o diplomáticos, habían venido como verdugos entregando una sentencia largamente esperada. La guerra no terminó con negociaciones o tratados de paz. Terminó con silencio al amanecer, el alto mando del dominio, y se había ido canciller supremo Vos, sus almirantes, sus ministros de guerra, todos ejecutados. Los humanos no los perdonaron, no ofrecieron misericordia.
No desperdiciaron palabras, el juicio se había dictado hace siglos, esta era simplemente la sentencia que se estaba llevando a cabo, las calles de Valprime estaban muy tranquilas después de la batalla final, las imponentes agujas de los dominios, una vez que la gran capital estaba en ruinas, el humo se elevaba desde los edificios destrozados, los estandartes de Baal, una vez símbolo de poder, yacían pisoteados en la tierra y sobre la torre más alta ondeaba la bandera de la humanidad. A través de la galaxia, todos los planetas controlados por el dominio recibieron la misma transmisión. Un comandante humano se paró frente a la cámara vestido con una armadura oscura desgastada por la batalla. Su rostro estaba tranquilo, su voz firme, no había alegría en sus palabras, solo finalidad. El dominio ya no existe, dijo que tus líderes están muertos, tus flotas se han ido, tu imperio ha caído. Una fuerte pausa. Durante siglos gobernaste a través del miedo, borraste nuestra historia, trataste de borrarnos y, sin embargo, aquí estamos. Él se inclinó hacia adelante, su mirada ardiendo en la lente. La humanidad no olvida, la humanidad no perdona, pero entendemos la justicia. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes de soldados del dominio rendidos siendo llevados encadenados. Los humanos no los habían aniquilado por completo, no se salvarían aquellos que no se habían resistido, aquellos que no tuvieron nada que ver con el genocidio, pero nunca volverían a gobernar. No buscamos reemplazarte, continuó el comandante, no estamos aquí para construir un imperio, hemos reclamado lo que nos robaron. Nada más, la galaxia está libre de la tiranía del dominio, lo que sucede a continuación depende de ti. La transmisión terminó y con ella una era, el colapso de los dominios envió ondas de choque a través de los mundos galácticos que habían estado bajo su dominio durante años. Siglos se encontraron libres por primera vez, algunos se regocijaron, otros cayeron en el caos, especies rivales se apresuraron a llenar el vacío de poder. Pero ninguno se atrevió a desafiar a los humanos porque ahora la galaxia sabía la verdad, que la humanidad había sobrevivido a la extinción.